lo primero es que tenemos que partir de la idea general de que ese código es inmensamente necesario para nuestra sociedad. Como abogado litigante y una persona que se mantiene dándole seguimiento académico a esos temas, ustedes no se imaginan la cantidad de ilícitos penales que escapan, no solamente desde el punto de vista administrativo, que hay muchos, sino del día a día, que escapan a la justicia sencillamente porque no han sido descritos adecuadamente en el código que tenemos, que tiene 200 años. Dijimos que vamos a hablar ahora sobre el Código Penal. Sigue batiéndose ahí en las cámaras del Congreso. Esta tarde el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo, me atrevo a decir que en unas horas vamos a tener Código Penal, que sigue dando tumbos con muchas oposiciones a distorsiones en esa pieza que deja fuera muchas cosas que son relevantes en diferentes aspectos. De todas maneras, según las mismas declaraciones de Pacheco esta tarde, está una comisión redactando un documento con base en lo discutido con la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso. Nosotros, mientras tanto, mientras eso discurre, mientras eso sucede, y por cierto, yo estoy entre el grupo que se opone a la pieza como la aprobaron originalmente. Tenemos a Francisco Álvarez Martínez, especialista en Derecho Penal, lo tenemos vía Zoom y gracias Francisco una vez más por acompañarnos. ¿Qué nos dices tú de esta pieza que ahora se redacta un documento? Pregúntame que cuál es su mirada del tema. Sí, exacto. ¿Cómo lo mira esto? Bueno, lo primero es que tenemos que partir de la idea general de que ese código es inmensamente necesario para nuestra sociedad. Como abogado litigante y una persona que se mantiene dándole seguimiento académico a esos temas, ustedes no se imaginan la cantidad de ilícitos penales que escapan, no solamente desde el punto de vista administrativo, que hay muchos, sino del día a día, que escapan a la justicia sencillamente porque no han sido descritos adecuadamente en el código que tenemos, que tiene 200 años, y, y que hubiésemos podido perseguir de manera eficiente de tener una pieza actualizada. El problema está en que evidentemente no tenemos todo lo que quisiéramos tener en ese código. Y yo no lo digo solamente por la discusión importante de las tres causales, sino porque muchas cosas que, entre comillas, desde la academia, desde las universidades y los mismos tribunales día a día emiten sentencias en ese sentido, también se ha dejado fuera. Dicho eso, yo juraba, y lo digo honestamente, que eso se iba a quedar para la próxima legislatura, porque ya la historia se ha repetido muchas veces. El código se consensua, se genera algún tipo de texto final, pero luego viene el problema, el elefante en la habitación, que es, bueno, pero el gobierno actual se comprometió en su momento al tema de las tres causales, y cuando ese tema no está, entonces se genera una discusión. Y yo le voy a decir lo que yo pienso muy honestamente sobre eso. Si bien yo creo que ese es un tema pendiente, la discusión técnica de cómo como sociedad vamos a abordar ese tema, yo lamentablemente pienso que cada día que pasa dentro del esquema del ejercicio legislativo, por un lado, como quien crea la ley, pero jurisdiccional, los tribunales, quien la aplica, estamos perdiendo mucho. Y yo le puedo poner 5 ejemplos. Las estafas piramidales no están descritas en el Código Penal actual. Y en el proyecto están excelentemente descritas, comenzando porque ya el Ministerio Público pudiera perseguirla independientemente de que la víctima se active con una querella o una denuncia. Las estafas inmobiliarias también están debidamente descritas, que ese es un mal que todos los meses vemos cómo afecta no solamente a los ciudadanos dominicanos, sino a muchísimos inversionistas. Además de eso, tenemos, por ejemplo, elementos de tipo administrativo, la corrupción administrativa, se le da un giro de 180 y se le pone en contexto
al Ministerio Público y a nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, para que podamos también con más base solicitar, pedir que se rinda cuenta y en los casos que aplique, pues perseguir. Y además, elementos como por ejemplo, bueno, tuvimos la discusión con el lamentable hecho que de hace ya varios meses que ocurrió en la discoteca de Jet Set, pero mucho antes que eso, con los temas, por ejemplo, de accidentes de tránsito en caso de gente que anda borracha o que anda con algún tipo de efecto de drogas o lo que sea, el homicidio involuntario también se reestructura. Y no se hace como yo quisiera. Yo quisiera que tuviéramos un homicidio involuntario que pudiera llegar hasta 5 o 6 años, dependiendo de la gravedad del asunto. Pero también es un elemento adicional. Los disparos al aire se tipifica. Ustedes saben que en República Dominicana el dominicano cree que es Tiro Loco Magro, que era un muñequito Sí, que supongo sí, ustedes sí, sí. conocen. Sí, sí, sí. Y entonces eso también está tipificado. Cuando yo pongo en una balanza, no diciendo que una cosa sea más importante que otra, sino cuántas cosas de un lado buenas hay y cuántas faltan, yo como ya ahora como abogado me molesto de que los legisladores primero no hayan podido genuinamente llegar a un consenso y segundo, que nos vuelvan como sociedad a someter a lo que ya yo personalmente estoy cansado, que es esas leyes que se aprueban bajo unos esquemas de una apresurado, de emergencia, ahora que vamos a darle 2 horas, como que las leyes, el ejercicio legislativo, es algo que cuando uno lo lee en los libros, por lo menos, ¿verdad? Es algo tan noble, tan estructurado, tan esperanzador para una sociedad. Y aquí nosotros vivimos tirándolo por el suelo y pisoteándolo sencillamente porque se cuela la politiquería en lo que no debería colarse. Ahora bien, estamos frente, aparentemente, porque es una noticia de último minuto, estamos ante aparentemente una aprobación inminente de un texto. Digo de un texto porque cuando nosotros estamos ahora mismo hablando en vivo, ellos están en el Congreso aparentemente consensuando lo que falta. Es decir, que lo que salga de allí puede o no puede incluir, por ejemplo, el tema de las causales, que es uno de los que más ahora mismo quizá llama la atención, especialmente porque incluso la familia del presidente firmó, parece que había como una El carta abierta en rechazo, sí. internet, y, y eso demuestra que ese es uno de los temas quizá más importantes políticamente. Ya desde el punto de vista de salud, de sociedad, está planchado hace rato que es un tema necesario, pero desde el punto de vista político vemos que ese es el tranque. Entonces, lo que el legislador Pacheco dijo hace un par de horas es que vamos a tener un código, aparentemente pronto, él dice que en horas, y parece que se dieron un espacio de un par de horas para consensuar el texto final que va a ser presentado en esta legislatura ya extendida. Si es así, nosotros pudiéramos tener pronto, hoy, mañana, ya un código consensuado que ya va a correr el tracto, vamos a decir, legislativo, que ocurre cuando las leyes ya se consensuaron. Un ejemplo es la ley de compra y contrataciones, que yo personalmente tengo mucha crítica sobre esa ley, especialmente en diferentes aspectos vinculados a la administración, por ejemplo, de la comunicación institucional del gobierno. Sin embargo, cuando los legisladores se ponen de acuerdo y hay una línea partidaria, eso cruza así, línea recta. Entonces yo creo que para allá es que vamos, que el código se está de nuevo consensuando, asumo yo, me atrevo a pensar por el contexto que quizás se incluirá algo vinculado a las 3 causales, que sea algún tipo de término medio, y con eso ya entonces los legisladores aprovecharían para impulsar ese proyecto de código que, se lo digo como abogado, es demasiado importante. Cada día que pasa que no tenemos ese código, todos los días en Ciudad Nueva y en el resto del país escapan personas porque no ha sido debidamente descrito un tipo penal. Es un código de 1800 y pico, 1884, que no tiene las herramientas. Digo, funciona muy bien porque lo estamos aplicando el día de hoy, pero hay muchos tipos penales que están en leyes dispersas, leyes especiales, que no necesariamente están montadas sobre el esquema del Código Penal como debería, codificado y unificado, y me parece que es un esfuerzo que tenemos ya definitivamente que cruzarlo. Y lo que se quede fuera,
nosotros tenemos como veedores de la democracia que exigirle a nuestros legisladores que lo que se quede fuera se introduzca con una modificación en una ley especial. Y si no lo hacen, pues entonces la sanción al legislador es en la boleta. El legislador que a mí me engañó y me dijo que me iba a pintar una pared verde y cuando llegó al puesto me la pintó de mamey porque eso era lo que le convenía, pues es un legislador que ya perdió mi voto. La sanción Francisco, en este tipo de casos es en la urna. Francisco, con respecto a la aprobación sin las causales, ¿cuál entiendes tú que serían las consecuencias? Algunos juristas señalan que como el tema de conflicto en las causales, bueno, pues dejémoslo afuera para no sacrificar todo lo demás del código y hay importantes avances como tú señalas. Pero entonces, ¿qué pasaría puntualmente con el tema de las tres causales y las mujeres y el embarazo y todo esto? Mira, si yo fuera un legislador que quisiera que las tres causales estén en la norma definida, descrita y con un procedimiento, porque yo le digo algo, como profesor de Derecho Penal, yo una vez hice con mis alumnos procesal penal un ejercicio, teníamos la discusión ciudadana de las tres causales, y yo le dije a ustedes, vamos a agarrar el texto como estaba propuesto, que las incluía. ¿Qué se hace con eso? Y ahí yo le pongo a ustedes sobre la mesa lo siguiente. ¿Cómo, por ejemplo, se detecta una violación sexual para que sea sustento de la interrupción de un embarazo? Tú dirás, bueno, lo médico, un médico puede verificar eso. Sí, un médico puede decirte que hay rastros de violencia en una relación sexual que pudiera ser consensuado o no. Porque una de las cosas que yo he aprendido en el ejercicio del derecho es que los dictámenes periciales en ese entorno no siempre te pueden diferenciar de lo que fue consensuado y producto de la práctica, por ejemplo, de una pareja o de uno de los individuos involucrados, de lo que fue realmente una violación. Estoy hablando de las áreas grises, porque hay casos que son violaciones 100%. Ahora bien, eso se volvería un cheque en blanco para que la gente pueda decir fui violada y acceder, por ejemplo, a la interrupción del embarazo. No, es necesario generar cuáles son los controles y cuáles son tengo que ir al Ministerio Público, tengo que hacer la denuncia, tengo que probarlo y acreditarlo como médico legista, etcétera, etcétera, etcétera. Esa discusión no se ha tenido de cómo es que esto va a funcionar. Entonces, a mí lo que no me gusta es que se ve como si la inclusión del texto en el Código Penal automáticamente resuelve un problema. Y No nos es va a así. pasar como pasó con el matrimonio infantil, que era algo que yo le criticaba a mi querido amigo José Horacio. Yo le decía, óyeme, con la promulgación de esa ley no se resuelve el problema, porque el problema no es que la gente se case con los menores de edad, es que se lo llevan en Es los que se lo campos, se llevan, mudan sí. con ellos. Las En uniones la libres, práctica. sí. ¿Qué pasó? Que se promulgó esa ley y ya el tema se perdió de la palestra. Fíjense que ya nadie habla de eso. Entonces, nosotros tenemos que, como sociedad, hubiese sido lo ideal, dejar el fanatismo de un lado y de otro y sentarnos a crear la fórmula procesal de cómo nosotros podemos proteger a esas mujeres que son revictimizadas al mantener un embarazo que, por ejemplo, fue producto de una violación, que debe ser una de las cosas más horribles que tú le puedes decir a una mujer o a O una de un persona. incesto, o de un incesto. O de un incesto. O sea, tú decirle a una persona que no, lleva en tu vientre el producto de ese acto horrible, tú estás condenando a esa persona a todo lo peor. Entonces, pero también no podemos pensar que poner el titulito va a resolver el problema, porque si después no tenemos el procedimiento, lo que se va a hacer una festinación Sin duda, de la solución. yo coincido contigo. Ese aspecto, el tema de las tres causales, abre muchas puertas muy peligrosas porque todavía hay quien cree que el tema de admitir las causales es un símil a tener en el aborto un método anticonceptivo y nada que ver. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, en resumen, tú entiendes que es preferible tener la pieza que se está cocinando en el Congreso a no tener nada, ¿no? 100%. Y miren, si ustedes ven los tipos penales nuevos, Víctor, yo te puedo mandar ahorita una lista que yo estoy haciendo de cuáles son los tipos penales nuevos para que tú la compartas. Óyeme, necesitamos eso, pero ayer, porque le digo, cada vez que ocurre un mantequilla, para poner un ejemplo que se hizo muy famoso en su momento y vimos toda esa gente que perdió su dinero, no estoy diciendo que él sea bueno o malo, estoy diciendo que pasó.
Todo eso ocurre en un rango gris, porque la ley no lo describe adecuadamente. La ley requiere que la gente... Yo le voy a poner el mejor ejemplo. Uno de los productos más interesantes de la mesa de seguridad que lleva a cabo la Procuraduría, la Policía, el Ministerio de Interior y Policía, la Presidencia, etcétera, que se reúnen todos los lunes, fue como en el año 2022-2023 que se detectaron un gran aumento en los robos con escalamiento en apartamentos en sectores clase media y media alta del Distrito Nacional. Pero eso requería, para ser perseguido, que la víctima sometiera una querella en contra de esa persona. Y la gente, después que se le meten en su casa y le roban, le tiene miedo al ladrón porque sabe dónde vive y al proceso, porque cada vez que tenga que ir a Ciudad Nueva, a verle la cara a ese tigre, está en peligro. ¿Qué hizo la Procuraduría? La Procuraduría promovió una iniciativa legislativa que hizo de acción pública ese tipo de ilícito. Y señores, en cuestión de 2 meses, eso hizo así, ¡wup!, y se desinfló. Porque se trabajó desde el punto de vista estadístico de cómo podemos enfrentar el crimen. Y eso es lo que se llama política criminal. Entonces nosotros tenemos que aspirar a eso. Este juidero de los legisladores, de que vamos a tirar esto ahora, y que tú verás que esta noche, y que mañana con un resort, Sí. todo eso es contraproducente. Este es el código que probablemente, si la experiencia no va a regir durante 20, 30, 40 años. Entonces, sí lo necesitamos, con urgencia, pero no podemos bajar la guardia después que lo tengamos. Hay que seguir, como hacen los países que son países, actualizándolo sobre la marcha. Me gustó eso y nos quedamos con eso último, Francisco. Gracias por cedernos tu tiempo y tu mirada con este tema que sigue generando discusión. Nos quedamos todos expectantes con relación a lo que está sucediendo en las cámaras ahora y ya veremos. Gracias, un abrazo. Siempre. Con las modificaciones que se están haciendo en la Cámara de Diputados, el proyecto debe regresar al Senado Al de la Senado, República sí. y eso conllevaría que, como el presidente convocó a la legislatura extraordinaria, Sí. todos estos días de esta semana y el fin de semana inclusive, tendrían los legisladores que estar atentos para ser convocados y poder sancionar finalmente el código. Bueno, estaremos atentos y dando seguimiento.